buenas tardes a México y buenas noches en España. Me alegro de estar aquí con todos ustedes. En primer lugar, y antes que nada, mis primeras palabras no pueden ser más que de agradecimiento a la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica, en la persona de su rector, Fernando Vázquez, y también al coordinador del evento, que como han podido comprobar me aprecia bastante, el magistrado Luis Jorge Gamboa Olea. Les agradezco mucho que me permitan participar en este seminario internacional de Derecho, Criminalística y Tecnología en tiempos de COVID. Sé que la situación por la que están atravesando es complicada y desde aquí les quiero transmitir mi solidaridad y mi convencimiento de que pronto volverán a una normalidad, entre comillas, pero normalidad. En España parece que ya hemos salido del túnel y esa normalidad, entre comillas, ya es evidente en todos los ámbitos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que habrá un antes y un después del COVID-19. No solo por el número de contagios y muertes, que en España ha alcanzado los 250.000 casos diagnosticados y los 28.400 muertos, sino porque nos ha obligado, y digo obligado en alto, con mayúsculas, a replantearnos muchas de las cosas que veníamos haciendo hasta ahora. También quiero mostrar mi agradecimiento por la oportunidad que me brindan de poder compartir con todos ustedes mi experiencia y la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia española en materia tecnológica. Así también agradezco poder hacerlo con ilustres juristas como los que me van a acompañar estos días y que les acompañarán también a ustedes. Son tiempos convulsos en los que no resulta fácil encontrar espacios para compartir conocimientos y experiencias. Por eso agradezco que existan instituciones como nuestra escuela anfitriona que siga trabajando y permitiendo y permitan y posibiliten, a pesar de las dificultades existentes, espacios de saber, de conocimiento, de creación y de aprendizaje. Enhorabuena por ello y sigan adelante con estas experiencias. Hasta hace algún tiempo, esta experiencia académica solo podríamos haberla realizado de forma presencial. Yo siento mucho que así no ocurra porque me hubiera permitido viajar a México, país que me encanta y del que he disfrutado en muchas ocasiones. Y como decía un pintor mexicano al que admiré mucho y que tuve el honor de conocer unos años antes de morirse, Alfredo Zalce, México tiene una fuerza secreta que seduce su tradición y su esperanza en el futuro, la vida de su pueblo, la riqueza de su paisaje. Estoy totalmente de acuerdo con él y espero que cuando pase todo esto pueda volver a su país y pueda descubrir todo aquello que todavía me queda por descubrir. Sin embargo, hoy podemos estar conectados aquí, y también me alegro de ello, gracias a la posibilidad que nos brindan las tecnologías. Vivimos en una sociedad que cada vez está más influenciada y es más dependiente de las tecnologías. Las tecnologías cada vez están adquiriendo un papel más protagonista y relevante en todas las áreas de la sociedad y en nuestra propia vida. El mundo online avanza de una forma frenética. Smartphones, tablets, portátiles, aplicaciones, medios de pago telemáticos, empresas online, criptomonedas, etcétera. Podríamos calificar que estamos en una era, la era de la tecnología, a la que se ha unido ahora el COVID-19, que era un invitado que nadie se esperaba, pero bueno. La influencia e interacción que mantenemos con las diferentes tecnologías a nuestro alcance es cada vez mucho mayor. Compramos por internet, nos comunicamos de forma telemática, pedimos cita al médico online, mandamos fotos a cualquier parte del mundo en tiempo real e incluso buscamos pareja en la red y podemos comunicarlos como lo estamos haciendo ahora todos nosotros, una cantidad de personas de distintos países y que podemos interactuar sin ningún tipo de problema. No les descubro nada nuevo si les digo que las nuevas tecnologías nos han cambiado tanto la vida que se han convertido en herramientas de las que no podemos prescindir y de las que nos beneficiamos día a día y sacamos el máximo provecho.
Debido a ello, y como no podía ser de otra forma, también esta influencia e interrelación ha afectado al mundo del derecho, al de la justicia, a la forma de cómo y a través de qué medios se imparte la misma, a que tengamos una nueva visión de cómo enfrentarnos a nuevos hechos delictivos, nuevas formas de autoría, en nuevos medios de investigación, porque no debemos olvidar que aunque a mí me toca hablarles hoy del aspecto positivo, el uso de las tecnologías propicia también un preocupante aspecto negativo que está teniendo una gran influencia a nivel social, penal y policial. Hace años escuché a un jovencísimo abogado español llamado Alejandro Touriño. Hoy ya no es tan joven y es un gran experto en derechos de las tecnologías de la información y la comunicación, que decía que la relación entre derecho y tecnología era un amor imposible. Yo me quedé un poco extrañada y confusa, ya que siempre había considerado que se trataba de una relación necesaria y obligatoria. Sin embargo, llegué a entender un poco desde qué punto de vista lo decía, porque en realidad se trataba de conceptos que debían ir de la mano, pero a veces esa interconexión de la mano no ocurría en los tiempos que eran los adecuados. Por eso, cuando el derecho se animaba a incorporar una tecnología, siempre había otra más moderna que convertía los esfuerzos en su implantación en vanos. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, que la tecnología y el derecho deben ir de la mano y a la vez. La implantación de tecnologías en cualquier organización propicia una transformación en la misma y supone que afrontemos nuevos retos. Debe afrontarse desde una perspectiva interdisciplinar y transversal. El mundo del derecho, el de la administración de justicia, el de la justicia en sí misma, es un mundo muy conservador, reacio a cambios e innovaciones. De aquí que la implantación tecnológica haya sido asumida quizás con demasiada prudencia y cautela, lo que ha propiciado, eso sí, que yo lo que no entendí de aquel jovencísimo abogado, ahora lo entienda de mejor manera, pero también lo asuma de distinta forma, ya que considero que aunque la prudencia en la implantación de la tecnología es necesaria, tenemos que tener cuidado porque a veces la prudencia nos hace que implantemos tecnologías que ya resultan obsoletas. Por eso considero que hay que avanzar, aunque sea despacito, como dice la canción, pero avanzar. Durante los últimos 20 años de mi vida he ocupado puestos de responsabilidad en la modernización de la justicia en España, tanto como ha dicho el coordinador en el Consejo General del Poder Judicial y en los 8 últimos años en el Ministerio de Justicia. Desde mi experiencia yo les puedo indicar que yo sí creo que derecho y tecnología pueden ir de la mano. Es más, considero y estoy convencida de que tienen que ir de la mano, porque son dos conceptos que deben de complementarse, ya que la sociedad exige ante todo, y es lo que tenemos que tener presente, es que el derecho, la justicia, los jueces, los fiscales, etcétera, presten un servicio público y ese servicio, aunque sea el más importante del Estado, sea de calidad. Y eso solamente se puede llegar a conseguir a través de la utilización de herramientas tecnológicas, porque a través de ellas se posibilita el control, la transparencia, la eficacia, la fiabilidad, la eficiencia. Con la aplicación de nuevas tecnologías en la administración de justicia conseguiremos mayor credibilidad y confianza y haremos que los ciudadanos valoren un poco mejor la administración de justicia hoy tan menospreciada y tan poco valorada. Porque lo que sí debemos de tener en cuenta es con o sin tecnología que la justicia existe y debe existir por y para salvaguardar los derechos contenidos en los respectivos ordenamientos jurídicos, como el derecho que tienen todos a acudir a los tribunales, a un proceso público, a que este proceso se realice con todas las garantías, a que los pronunciamientos estén ajustados a derecho y sean ejecutables, a que la tutela que se preste se realice en un tiempo prudencial y sin dilaciones indebidas. Y para
salvaguardar y garantizar estos derechos, la tecnología es un gran aliado. Es lo que debemos de tener presente, ya que a través de la tecnología posibilitamos que el servicio público de la justicia se preste de forma moderna, ágil, eficiente, transparente y adaptada a las circunstancias del siglo en que vivimos. Pero también tenemos que tener en cuenta que la tecnología por sí sola no vale. No vale. Es preciso que vaya acompañada de otros elementos que hagan esa implementación más efectiva, como puede ser que tengamos una buena organización de la oficina judicial o el despacho judicial, que existan nuevas capacitaciones en jueces, en fiscales, en abogados, en funcionarios, que existan normas adecuadas que permitan el uso adecuado y la aplicación de las tecnologías en los procesos. Por eso considero que es más importante ahora, en los tiempos en que vivimos, hablar de una transformación digital, más que de una transformación tecnológica. En España hemos llegado a esa conclusión y ahora más que de transformación tecnológica, hablamos de transformación digital. Llevo varios años intentando con este discurso implicar a muchos, a jueces, a fiscales, a abogados, a profesores de la universidad, etcétera. No solo en España, sino de otros países. A veces mis resultados han sido escasos, debe ser que no soy capaz de exponerlos de una manera fácil y convincente. Y no me podía imaginar que una pandemia sería la que acelerara todo y abriría los ojos de muchos de aquellos que yo no logré abrir. Sin ir más lejos, el pasado 10, 11 y 12 de marzo, tengan en cuenta que en España se decretó el estado de alarma el 14 de marzo, coordiné en España unas jornadas sobre transformación digital de la Administración de Justicia, donde diferentes expertos, operadores jurídicos de varios países, entre los que se encontraba en representación de Perú Bonifacio Meneses, el doctor Bonifacio Meneses, que también nos acompañará en estas jornadas. En esta jornada que hicimos, que fue en Granada y en este caso fue presencial, reflexionamos y pusimos en común conocimientos y experiencia en la gestión de proyectos para que se produjera esa transformación tecnológica dentro de la transformación digital, que es la que pretendemos. La idea era definir modelos que había que gestionar en el sector justicia para lograr esa auténtica transformación. Allí quedó patente que cada país y concretamente en España, en cada territorio, dentro de sus posibilidades se había hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, todavía quedaba muchísimo por hacer. Se puso en evidencia la gran resistencia entre los operadores jurídicos a que las cosas cambiasen al uso de las nuevas tecnologías, a pesar de que las cosas no iban todo lo bien que se quería. Pero también se puso de manifiesto que si queríamos avanzar, existía una necesidad, como ocurría y lo que estaban haciendo en otras organizaciones, de introducción definitiva de las tecnologías en la organización de la Administración de Justicia. Incluso la introducción de tecnologías muy vanguardistas como eran las aplicaciones de inteligencia artificial. Que para ello, evidentemente, había que contar con todos los operadores jurídicos, con los jueces, con los fiscales, con los abogados, ya que a veces era muy difícil y resulta muy difícil conjugar lo que quieren los juristas con lo que hacen los tecnólogos. Y sobre todo que había que tener en cuenta una serie de factores como era la brecha digital, la disponibilidad presupuestaria, la tradición, las normas procesales y un montón de factores barreras que no voy a mencionarles aquí, pero que dificultaban su impulso y que en cada país son diferentes. Hoy, debido al COVID-19, parece que esos factores, barrera, ya no son tan importantes, por lo menos en mi país. En España ahora nadie habla de factores barrera, ni de problemas, solo de avanzar tecnológicamente. Sigue habiendo voces críticas, pero son las menos y cada vez están más calladas. En unos meses hemos avanzado más en gestión del cambio y en implicación y aceptación de todos los colectivos, incluso la sociedad civil, de que la tecnología debe formar parte del concepto impartir justicia,
que lo que hemos intentado avanzar en los últimos años. Pero hay que tener mucho cuidado. Ahora todo hay que hacerlo para ayer y eso a veces ocasiona que se adopten decisiones precipitadas y parcheadas. Y los parches a nivel tecnológico, les digo, no son buenos, ya que exigen demasiada inversión para un momento puntual, pero son soluciones que no eliminan esos factores barrera a los que me he mencionado y que si no los tenemos en cuenta ni los solventamos, a corto o a largo plazo nos conducirán al fracaso y a haber invertido mucho dinero para nada. En España se ha trabajado mucho para conseguir la modernización de la Administración de Justicia. Desde los años 90 del siglo pasado, todos eran conscientes de que no se podía trabajar en el siglo XXI con una organización, con una estructura y con unas herramientas propias del siglo XIX. Para solucionarlo, en un primer momento, la estrategia de modernización se centró principalmente hacia la informatización de todos los puestos de trabajo y el diseño de unos sistemas de gestión procesal a través de los cuales se posibilitaba una tramitación guiada de los procedimientos, pero sin que existiera ninguna automatización. En esta época se comenzó a inculcar en los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás operadores jurídicos una cierta conciencia informática, que aunque parezca una tarea fácil, no lo fue. Incluso hubo que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para autorizar la utilización de medios electrónicos en la tramitación de los procedimientos y para posibilitar la grabación de las vistas, audiencias y juicios. Con el nuevo siglo, la conciencia informática se convirtió en conciencia tecnológica, labor que fue muchísimo más complicada, y no les digo lo complicada que es ahora, que se ha convertido en conciencia digital, en la que la tecnología hay que unirle las aplicaciones de inteligencia artificial y transformaciones organizativas. Debemos tener en cuenta que la modernización tecnológica de la justicia tiene que ser un proceso constante, multidisciplinar y transversal, y que para llevarlo a cabo no solo es necesario presupuesto, sino también la realización de otra serie de acciones a las que me he referido con anterioridad. Todas esas actuaciones deben ser consideradas como complementarias y en algunos casos necesarias, como por ejemplo ocurre con la organización de la oficina judicial o el despacho judicial. Si la oficina judicial es un caos organizativo o carente de organización, por mucho que le pongamos a su disposición herramientas tecnológicas, seguirá siendo un caos, pero con tecnología. La entrada en el nuevo siglo supuso un cambio radical en la sociedad española, no solo porque dejamos la peseta y nos metimos de lleno en el euro y en la Unión Europea, sino porque al surgir Internet, la telefonía móvil, los canales por satélite, etcétera, la sociedad española cambió de forma radical su manera de comunicarse, de relacionarse e incluso de trabajar. Las técnicas de información y comunicación revolucionaron totalmente nuestro entorno y también el de la Administración de Justicia. Nos abrieron puertas que incluso ignorábamos que existían, consiguiendo que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Ministerio de Justicia establecieran como uno de sus ejes estratégicos más importantes el de implantación de un expediente judicial electrónico en la Administración de Justicia española. En el año 2007 dimos un gran paso al implementarse un sistema informático de telecomunicaciones denominado LESNET para el intercambio seguro de información y documentación judicial entre los órganos judiciales y una diversidad de operadores jurídicos. LESNET funciona de manera similar a un correo electrónico, pero quedando garantizado en todo momento mediante la utilización de firma electrónica reconocida las premisas de seguridad, de autenticidad, confidencialidad, integridad, no repudio y fechado. Tiene muchas ventajas, ya que se accede a ello vía web desde cualquier parte del mundo y funciona a las 24 horas, los 7 días a la semana y durante todo el año. A través de este sistema se pueden presentar demandas, querellas, escritos, documentos y se pueden realizar actos de comunicación procesal.
En un primer momento, al no establecerse su uso como obligatorio, su utilidad fue muy escasa, pero años más tarde, como veremos a continuación, resultó fundamental y posibilitó la implantación del expediente judicial electrónico. A finales del año 2010, a pesar de que todavía no se disponía de una norma adecuada, el Ministerio de Justicia decidió afrontar una experiencia piloto de expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un órgano, un tribunal único con jurisdicción en todo el territorio nacional y con competencia muy especializada y muy compleja en determinadas materias de penal, contencioso administrativo y laboral. Es un tribunal que está constituido a su vez por órganos colegiados, las salas de lo penal, de lo social y lo contencioso administrativo, y por juzgados centrales de instrucción, de lo penal, de menores, de vigilancia penitenciaria, de contencioso administrativo. El proyecto de la Audiencia Nacional de expediente electrónico se inició en septiembre de 2010, pero se inició con la puesta en marcha de un servicio de digitalización masiva cuyo objetivo era digitalizar los procedimientos abiertos y que se encontraban pendientes. Se comenzó con el orden social y a continuación se afrontó el contencioso administrativo. En un año se digitalizaron más de 50 millones de páginas, pero sin embargo, al ver que había tardado un año, que a pesar de que se habían digitalizado muchas páginas, todavía quedaba el mayor grosor que lo constituía el orden penal, decidió no continuarse con la experiencia y no se llevó a cabo en el orden penal. Sin embargo, sí se continuó con el expediente judicial electrónico, tanto en el orden social como en el orden contencioso administrativo. No fue una buena decisión eso de digitalizar los asuntos pendientes, porque cuando comenzó en realidad el expediente judicial electrónico nos dimos cuenta que se habían digitalizado determinados asuntos que el día que empezaba el expediente electrónico ya eran asuntos que había que archivarse. Por ello, esta digitalización de lo anterior no se continuó en el resto de experiencias de expediente judicial electrónico que hemos tenido en España. Dentro de la Audiencia Nacional lo que se hizo fue, una vez que se digitalizaba todo, se creó un servicio común de registro, reparto, digitalización y archivo, que es el que actualmente dirijo. A través de él, todo lo que entra en la Audiencia Nacional y todo lo que va dirigido a la Audiencia Nacional, sea digital o no sea digital, se procede a su digitalización e incorporación a una catalogación previa y luego a la incorporación a través de un gestor documental a un sistema de gestión procesal que realiza una gestión integral del expediente en formato electrónico. Y que se accede a través de una plataforma de firma digital para firmarlo y posibilita que el expediente sea totalmente electrónico. Como he dicho, desde el año 2011 eso es una realidad en la Audiencia Nacional. Sin embargo, fue un proyecto piloto que no se continuó con él por resultar demasiado caro y poco efectivo. Sigue estando pendiente el orden penal en la Audiencia Nacional, que en principio se había quedado un poco relegado a un segundo plano, pero que tras el COVID y dadas las peticiones que ha habido por parte de los jueces y los abogados, va a acometerse en septiembre de este año. En ese mismo año, en el 2011, cuando finalizó la implantación del piloto en la Audiencia Nacional de Expediente Judicial Electrónico, se dictó la primera norma reguladora del uso de la tecnología de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Es la conocida como Ley 18/2011. Esta ley avanzaba muchísimo en lo que es y será el expediente judicial electrónico que hemos implantado en el resto de órganos jurisdiccionales. Define y regulaba algo que antes no estaba previsto cuando se implantó en la experiencia piloto en la Audiencia Nacional. Así, establece qué es lo que se entiende y lo que comprende el expediente judicial electrónico. Regula también los requisitos que
tiene que tener toda la documentación judicial electrónica y qué tratamiento hay que darle, así como también las copias, los certificados electrónicos, cómo debe ser la firma electrónica, qué se entiende por ficheros electrónicos, cómo se transmite electrónicamente los procedimientos y el archivo electrónico que antes no había sido, y muchísimas cosas más que por falta de tiempo no les expongo. Es una buena ley, aunque no ha sido todo lo aplicable que se consideraba, como les diré más adelante. Pero esta ley, aparte de regular y controlar y establecer mecanismos que posibilitaran el expediente judicial electrónico, hizo un gran reto, y es que supuso un gran paso, puesto que estableció una obligatoriedad por parte de las administraciones con competencias en materia de administración de justicia, y les dio un ultimátum para que en el plazo de 5 años posibilitaran y dotaran a los juzgados y tribunales de su territorio de sistemas de gestión procesal que permitieran la tramitación electrónica de los procedimientos. El plazo finalizó en julio de 2017. Antes de que finalizase ese plazo, el Ministerio de Justicia aprobó un proyecto denominado Solución Justicia Digital, que supuso una solución tecnológica que permitió y permite el tratamiento electrónico de la información mediante la interconexión de 5 sistemas, posibilitando la tramitación electrónica completa de los expedientes judiciales. Este expediente es el que se va a implantar en el mes de septiembre en la Audiencia Nacional en el orden penal. Con este expediente se garantiza en todo momento la seguridad y la integridad del expediente judicial electrónico. El proyecto partió de una estrategia diferente a la que les he dicho para la Audiencia Nacional. Así partía de la estrategia de no digitalización de los asuntos pendientes. Se seguía el lema de que lo que había entrado y había sido tramitado en papel hasta julio de 2017 y se encontraba pendiente, continuaría en papel. Solo se formaría expediente judicial electrónico en los procedimientos nuevos que entraban a partir de esa fecha. La base del proyecto se pivotó sobre 2 ejes, sobre 2 líneas estratégicas. Por un lado, el SNET, del que ya les he hablado, y que, como les he comentado, era un sistema que posibilitaba la entrada digital de los asuntos iniciadores y de trámites, es decir, la presentación en forma electrónica de demandas, querellas, denuncias, atestados, escritos y documentos, y que se vio reforzado porque en enero de 2016 se modificó la ley para establecer e imponer la obligatoriedad de utilización a todos los profesionales de la justicia. Es decir, a partir de enero de 2016, los abogados, procuradores, graduados sociales, entidades sin personalidad jurídica, notarios, registradores y alguno más que se me habrá olvidado, tienen la obligación de relacionarse con la Administración de Justicia a través del SNET. No pueden hacerlo en papel ni por cualquier otro medio. Esta obligación, en enero de 2017, se extendió también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los organismos públicos y centros sanitarios. La plataforma también es utilizada, la plataforma LESNET también es utilizada por los órganos jurisdiccionales para realizar la salida, es decir, para realizar los actos de comunicación de manera electrónica con aquellas personas que están obligadas a su utilización. A modo informativo, el pasado año, a través del canal de los órganos de comunicaciones, de los órganos jurisdiccionales, se realizaron más de 90 millones de notificaciones a través del SNET. La segunda línea estratégica se centraba en la digitalización interna de los procesos, que es el proceso que se llevaba a cabo en los juzgados y tribunales. Esto se posibilitó a través de un sistema de gestión procesal electrónico llamado Minerva Digital, que es el actualmente vigente. A estos 2 sistemas, LESNET
y Minerva Digital, se les añadió un portafirma electrónico a través del cual se permite firmar electrónicamente a los jueces, letrados de la Administración de Justicia, las resoluciones procesales. También un visor de expediente, que es el que permite la visualización completa e íntegra del expediente judicial electrónico generado en Minerva como si se tratase de un expediente en papel y que además cuenta con un índice para que facilita las búsquedas que se quieran efectuar. Asimismo, se posibilitó también una herramienta para que aquellos expedientes administrativos que otras administraciones que no eran la de justicia tramitaban de forma electrónica, cuando eran recurridos y debía de conocer la jurisdicción contenciosa administrativa, se enviasen de forma digital a través de un mecanismo llamado cargador de expedientes y que se incorpora automáticamente y de forma electrónica al expediente que se lleva en los juzgados de lo contencioso, en las salas y órganos de lo contencioso administrativo. A esto también se le ha ido añadiendo una serie de aplicaciones para que el ciclo quedara totalmente cerrado. Así se ha establecido un portal web llamado Sede Judicial Electrónica, que lleva funcionando desde 2016, aunque cada vez se le van dando mayores funcionalidades, donde los ciudadanos y profesionales pueden efectuar consultas y realizar trámites de forma telemática. A través de la Sede Judicial Electrónica se pueden verificar los certificados electrónicos que otorguen los juzgados, se pueden presentar quejas, sugerencias, consultar el estado de los procedimientos tramitados electrónicamente, comprobar la autenticidad e integridad de los documentos que se han emitido electrónicamente. También se puede uno suscribir a un servicio de avisos de los señalamientos existentes y además cuenta con un servicio de asesoramiento electrónico de trámites y con un directorio de órganos judiciales y de competencias. A través de esta sede también se efectúan otros trámites como son las subastas judiciales las subastas judiciales electrónicas e incluso se efectúan los emplazamientos a través de la dirección electrónica habilitada al efecto. Como la obligatoriedad de comunicarse de forma electrónica con la Administración de Justicia a través del SNET, como les he señalado, solamente afectaba a profesionales de la justicia, no a ciudadanos. A los ciudadanos se les da la posibilidad de que puedan en todo momento decidir la manera de comunicarse con la Administración de Justicia. Si deciden comunicarse a través de canales electrónicos, lo deberán hacer a través de la Sede Judicial Electrónica. También a través de esta Sede Judicial Electrónica podrán decidir que se les envíen las notificaciones a las comunicaciones que se salgan de los juzgados y vayan dirigidas hacia ellos. La implantación de este expediente judicial electrónico también ocasionó que se otorgara a los diferentes personal de la Administración de Justicia de herramientas que posibilitaran la manera mejor de llevar el expediente judicial electrónico, ya que algunas veces, y sobre todo para las personas así que tenemos una cierta edad, resulta complicado manejarnos dentro del expediente. Por eso se posibilitó, y en los juzgados españoles todos los jueces, letrados y funcionarios tienen una doble pantalla. En una pueden ver el expediente y en la otra pueden efectuar las resoluciones de forma electrónica. También se posibilitó nuevos equipos informáticos con mayor capacidad y también se establecieron nuevos sistemas de grabación de vistas y de videoconferencias y se posibilitó que esto se pudiera hacer a través de las herramientas de teletrabajo que se dieron y que se suministraron a todos los jueces y fiscales y letrados de la Administración de Justicia, una Surface de última generación, que son las que han posibilitado que hoy por hoy se pueda teletrabajar. También se estableció la disponibilidad de Wi-Fi en todos los juzgados y tribunales. O sea que desde el año 2017 podemos decir que el expediente judicial electrónico es una realidad en todos los órganos judiciales que pertenecen a comunidades autónomas cuya competencia
la tiene el Ministerio de Justicia y aquellas que han decidido adherirse a la solución dada por el Ministerio de Justicia. Y digo esto porque en España la situación en materia de administración de justicia es un tanto compleja, ya que el territorio se encuentra dividido en 19 comunidades autónomas, algunas de las cuales tienen transferida la competencia en materia de justicia, concretamente 12. Dentro de las competencias que se han transferido se incluye la definición de las aplicaciones y sistemas informáticos en los juzgados y tribunales del territorio correspondiente, así como la dotación de los medios tecnológicos. Debido a ello, el avance en esta materia ha sido desigual, dependiendo del territorio de que se trate. El Ministerio de Justicia, con competencia en 7 comunidades autónomas y en los órganos nacionales, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, es el que más ha avanzado y tiene implantado el expediente judicial electrónico en todo su territorio, con excepción del orden penal, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Este avance importante es lo que ha propiciado es que existan otras comunidades autónomas que, a pesar de tener competencia en materia de justicia, hayan decidido conveniar con el Ministerio de Justicia y adoptar su situación, lo que les ha permitido también poder disponer de un eje, de un expediente judicial electrónico. Concretamente, este ha sido el caso de 4 comunidades autónomas. En las 9 comunidades autónomas restantes, solo en 3 se tramita de forma electrónica los expedientes judiciales a través de una solución diferente a la del Ministerio de Justicia, pero que tiene las mismas garantías. Es decir, que en España todavía existen 5 comunidades autónomas que, aunque han avanzado mucho, todavía no disponen de una completa tramitación electrónica. Esta desigualdad ha quedado muy de manifiesto en los últimos meses. El pasado 14 de marzo en España se declaró el estado de alarma para gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tras diversas prórrogas, el pasado 4 de junio ha sido dejado sin efecto. Estos 3 meses de confinamiento que han supuesto para la Administración de Justicia, todavía no sabemos con exactitud qué es lo que han ocasionado, pero sí estamos convencidos de que ha sido y ha ocasionado un gran atasco, y ya que se paralizó por la declaración del estado de alarma, se paralizó casi por completo la actividad de los juzgados y tribunales. Se suspendieron todos los señalamientos, todos los juicios y todos los plazos. Solo se permitió que los juzgados y tribunales prestaran algunos servicios que fueron considerados como esenciales, como eran aquellos que debían de practicarse, porque si no se practicaban podría causar perjuicios irreparables, o internamientos urgentes, medidas cautelares o de protección de menores y de víctimas de violencia de género, servicios de guardia, causas con presos o detenidos, autorizaciones o entradas sanitarias, medidas cautelares y cautelarísimas en materia contencioso administrativo y cualquier otro procedimiento que trajese consigo una vulneración de los derechos fundamentales. Se limitó al mínimo el número de jueces letrados de la Administración de Justicia, fiscales y funcionarios que debían de acudir a las sedes judiciales. Solamente aquellos que no podían teletrabajar y cuya asistencia era obligatoria porque había que realizar los servicios que habían sido declarados como esenciales por el teletrabajo. En un primer momento los funcionarios no pudieron teletrabajar porque no era una posibilidad que se les había dado, pero a partir de mediados del mes de abril esta posibilidad sí se les ha dado, y en la actualidad hay muchos funcionarios de la Administración de Justicia que están teletrabajando, no solo los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Evidentemente, esta situación lo que nos hizo ver es que aquellas comunidades autónomas, como las que les he mencionado, del Ministerio de Justicia, que habían evolucionado mucho en el expediente judicial electrónico,
la manera de teletrabajar fue mucho más efectiva que la de otros, porque no solamente se pudieron realizar determinadas actuaciones, sino que también se pudo continuar con la tramitación de los procedimientos, porque como se permitía la firma electrónica, se posibilitaba cualquier tipo de actuación. Durante este tiempo se ha posibilitado especialmente la utilización de la videoconferencia o de cualquier otro dispositivo que permitiera la comunicación bidireccional del sonido y de la imagen, incluso con detenidos y presos. A medida que la situación sanitaria iba mejorando, se fue acordando la progresiva incorporación de todo el personal, pero siempre conjugando esta incorporación con la existencia de medidas sanitarias para mantener las medidas de seguridad que se habían considerado como máximas. Desde el pasado 4 de junio, la Administración de Justicia en España funciona con normalidad, aunque esa normalidad, ya le digo, es normalidad entre comillas y es a la que me he referido al principio. El teletrabajo se ha convertido en la tónica habitual en los juzgados y tribunales que tienen implantado el expediente judicial electrónico, aunque se ha limitado al 40% de los efectivos. Hay muchos asuntos suspendidos que hay que reactivar, muchos señalamientos suspendidos que hay que volver a señalar, muchos asuntos paralizados que hay que empezar a tramitar y se está produciendo un incremento muy considerable en la entrada de asuntos de nueva índole, sobre todo en materia laboral, mercantil, impagos, concursal, etcétera, consecuencia de la situación del estado de alarma y de las consecuencias que ello trajo. En estos meses lo que ha quedado constatado y ha resultado evidente es que aquellos juzgados y tribunales, aquellas comunidades autónomas que habían avanzado en la transformación digital de los expedientes judiciales son las que más rápido conseguirán una normalidad. El resto tardará muchísimo más y solo lo conseguirá si se implementan técnicas tecnológicas que agilicen y posibiliten la tramitación más rápida de los expedientes. Considero que estas últimas tardarán muchísimo más y las medidas a implementar serán muchísimo más costosas. El Ministerio de Justicia, que es en España el competente en toda esta materia, ha publicado recientemente un Real Decreto, el pasado 28 de abril, estableciendo medidas para paliar esta situación y poder dar una salida ágil a la acumulación de los asuntos. Al efecto, pues por ejemplo, una de las medidas es que ha habilitado los días de agosto, del 11 al 31 de agosto, que en principio en España eran inhábiles porque la gente tomaba vacaciones. También ha ampliado los plazos para recurrir, ha establecido procedimientos especiales y más rápidos en materia de familia y en materia también de impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia del COVID, también en materia concursal y en materia de familia. Así como ha acordado que se deben de adoptar una serie de medidas mientras dure la situación de crisis sanitaria que todavía no ha finalizado, pese a que en España ya en cierto modo exista una normalidad, porque hay que garantizar en todo momento el derecho a la salud tanto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia como de los ciudadanos y de los profesionales que se relacionan con ella, procurando de esta manera evitar situaciones de contagio. Estas medidas son las tendentes a garantizar distancias de seguridad en las dependencias judiciales, en los juicios, en los pasillos, etcétera. También se posibilita, no se permite la entrada a ningún funcionario ni a ningún profesional ni a ningún ciudadano que acuda a los juzgados sin que vaya con la correspondiente mascarilla y sin que utilice geles hidroalcohólicos y mantenga las distancias que se establecen como mínimas. También se han creado juzgados especializados en asuntos derivados del COVID y se han adoptado también medidas de tipo organizativas y tecnológicas, como por ejemplo, evidentemente para poder mantener esas medidas de seguridad, en los juzgados se trabajaba de una forma
en la que había muchos órganos en los que había demasiados funcionarios, demasiados abogados que iban por la sede, demasiados juicios, demasiadas declaraciones. Pues ahora, en principio, se establece que todas las declaraciones, las vistas, los juicios en general, todos los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre y cuando que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios necesarios para ello. La ley solo habla de que los juzgados tengan esos medios. Yo considero que también los deben de tener los ciudadanos, porque hay determinados ciudadanos que no pueden, no disponen de esos medios, por lo que su presencia telemática es bastante complicada. Evidentemente, estos juicios online o asistencias de videopresencia o actuaciones telemáticas, queda excluida de ellas el orden jurisdiccional penal, donde será siempre necesaria la presencia física del acusado en aquellos juicios por delito grave. También se establece que las deliberaciones de los tribunales tendrán lugar en régimen de presencia telemática y la atención al público quedará limitada a los casos estrictamente necesarios. La gran mayoría se hará a través vía telefónica o correo electrónico, y en el caso de que sea imprescindible acudir a la sede judicial se hará previa cita. No obstante, también para evitar y para conseguir que se mantengan esas medidas de seguridad de 2 metros que se ha establecido entre funcionarios, también se establece una jornada de trabajo de mañana y tarde. En España los tribunales solamente trabajan en horario de mañana. Ahora, en aquellos tribunales donde sea imposible mantener esa distancia de seguridad, se podrá trabajar también en horario de tarde. Últimamente ha salido en la prensa que se ha dado un presupuesto especial al Ministerio de Justicia para que pueda adoptar determinadas medidas de autorrefuerzo o medidas de refuerzo en aquellos juzgados y tribunales que se van a ver muy afectados por la situación que ha derivado de la paralización y sobre todo por el incremento de asuntos. No sabemos muy bien si estas medidas serán o no serán útiles, pero lo que está claro es que sean cuales sean las medidas que adoptemos para paliar la situación, solo las podremos adoptar y serán efectivas si lo hacemos desde una perspectiva tecnológica. Lo que sí tenemos que tener claro es que de todo lo que yo les expongo y de la experiencia que digo, es que, en resumen, quiero que les quede claro que la transformación digital de los expedientes judiciales no puede suponer solo dotar de herramientas tecnológicas, aunque las sean las mejores y más vanguardistas. No puede suponer hacer lo mismo, pero con tecnología. No puede considerarse que con la tecnología sean las cosas más rápido. A veces no ocurre así y eso no puede considerarse un fracaso del programa. La tecnología da mayores garantías, más transparencia, trazabilidad y mayor seguridad. E incluso a la larga, y la gran mayoría de las veces, da mayor rapidez. Toda transformación digital debe ir acompañada de un cambio cultural. Perdón. Más aún en instituciones como la judicial, que son conservadoras y muy solemnes. Este cambio cultural debe realizarse a través de actuaciones tendentes a dialogar, informar y formar. Es fundamental esas 3 palabras. Dialogar para establecer qué es lo que queremos, informar de lo que estamos haciendo y formar a las personas, ya que en España los jueces, los fiscales, los letrados de la Administración de Justicia, los funcionarios, se les requiere, por regla general, solo conocimientos de índole jurídica, no conocimientos de índole tecnológica. O sea, nos enfrentamos a nuevos retos que tenemos que afrontar de una manera efectiva, y si lo hacemos aprovechando los fracasos y los aciertos que han tenido otros países, lo conseguiremos. En España son muchos los que critican el expediente que se ha implantado,
muchas son las críticas, pero muchos también han sido los premios. LesNet es una de las aplicaciones más premiadas que existen y recientemente, hace un tiempo, hemos tenido la suerte de que Naciones Unidas nos ha reconocido como una de las experiencias más efectivas a nivel mundial, la experiencia de la justicia digital. Con ello me complace un montón porque considero que la tecnología es algo que tenemos que afrontar, que debemos de afrontar y que es lo único que nos ayudará a que situaciones como la que hemos pasado y que incluso algunos de ustedes todavía esté pasando, podamos hacer y realizar muchas cosas. Y en materia tecnológica, y con esto ya me parece que me pasa un poco el tiempo, en materia tecnológica creo que el mayor riesgo que podemos cometer es no correr ningún riesgo. Esta frase no es mía, me parece que fue del fundador de Facebook, pero es algo que me impactó. Hay que correr riesgos, hay que equivocarse para saber lo que tenemos que hacer, para mejorar, para saber lo que queremos. La gente debe de probar lo que la tecnología le ofrece para ver si le sirve o no le sirve. Bueno, me ha encantado compartir con todos ustedes este rato. Solamente les deseo que se cuiden mucho y espero que mi intervención les haya servido y para contestar aquello que considero oportuno preguntarme. Muchísimas gracias y encantada de haber estado con ustedes. Doctora Rosa María, de verdad muchísimas gracias por su brillante exposición. Me quedo con muchos temas que posiblemente los jóvenes hoy no valoren este tipo de información que se nos está dando aquí, pero yo me quedo con la última parte de su exposición de todo lo que nos habló. No es lo mismo, o sea, no debemos de acuñar la frase, es lo mismo pero con tecnología. Nosotros en México, a raíz de también de un cambio que estamos experimentando en 2008, estamos innovando en un sistema de justicia penal, de un sistema inquisitivo mixto, estamos pasando a una acusatoria adversarial y seguimos pensando que puede ser lo mismo y no es lo mismo realmente. Y lo mismo sucede con las tecnologías de la información. El haber digitalizado 50 millones de páginas en un año, 90 millones de notificaciones, habla de una voluntad y del gran esfuerzo que tuvo el gobierno español y el Poder Judicial en España para poder cambiar toda esta justicia. Obviamente hablamos más que de una transformación digital, hablamos de justicia digital y hablamos también de que habría que valorar y que habría que tomar en consideración cuándo los justiciables pueden o no tener acceso a este tipo de justicia, porque si no, va a ser una justicia tardía y dicen aquellos que saben que justicia tardía al final no es justicia. Tomando en cuenta todo esto, yo me quedo con muchas frases y ojalá y todos los que nos acompañen aquí entiendan que no se trata de poner parches, porque estos parches no son buenos, porque no eliminan los factores de esta barrera que usted está hablando. Los parches lo único que van a tratar de solucionar es el problema de momento. Esto requiere un trabajo de fondo, esto requiere de cultura, esto requiere de voluntad de hacer las cosas. Sin duda es un tema interesantísimo. No tengo la menor duda que usted en algún momento podrá acompañarnos de manera física en nuestro país para que nos enseñe, para que nosotros aprendamos de todo lo que usted ha hecho y sobre todo de ese ímpetu y esas ganas de querer cambiar la justicia en su país y que pudiéramos tener las mismas en nuestro país. No me queda más que agradecerle su valiosa presencia y en nombre de la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica, me voy a permitir compartir con usted de manera, por lo pronto, digital, pero en su momento se lo haremos llegar junto con el presente que yo me comprometí a hacerle llegar, un reconocimiento a la doctora Rosa María del Carmen por su excelente participación como ponente internacional en el Seminario Internacional de Derecho, Criminalística, Tecnología en tiempos de COVID-19, obviamente con la ponencia Derecho y Tecnología, avances y retos en el expediente judicial. De verdad, doctora Rosa María, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por desvelarse con nosotros desde España, porque sabemos que ustedes llevan un uso horario diferente al que nosotros llevamos, y usted siempre con esas ganas, con ese ímpetu de colaborar con nosotros. De verdad le mando un fuerte abrazo, cuídese mucho, cuide a su familia,
y mil gracias por colaborar con todos nosotros. Aprovecho también, doctora, para decirle que dentro de todo este grandioso público que tenemos están nuestros profesores de la Escuela de Derecho que nos acompañan, que son de verdad grandes profesionistas, grandes personas, pero sobre todo formamos un grupo y una comunidad muy unida alrededor de nuestro rector Fernando Vázquez Muñoz, que nos ayuda a tener este tipo de eventos y del cual hoy usted debe de sentirse parte ya de esta gran familia. Todos estos profesores, obviamente, contentos de tenerla hoy ya dentro de nuestro grupo, de nuestra familia, y de verdad, gracias a todos aquellos profesores que nos acompañan. Me gustaría nombrarlos a todos, pero bueno, están aquí con nosotros acompañándola. Muchísimas gracias, doctora Rosa María, y le mando un fuerte abrazo, que Dios la bendiga y que también esté muy bien, no solo usted, sino también su familia. Muchas gracias. Encantada. Gracias.